y luego veremos lo que es el papel de probabilidades. Ya, pero un poquito ese enfoque, ¿no? La importancia y el método de ese método teórico, porque el papel de probabilidades ustedes ya han debido ver en los videos y, ay, no, el papel de probabilidades, cómo hacer. Ya, ¿alguna consulta antes de que empezar o alguna sugerencia? Va a ser un poquito pesado, voy a tratarlo de resumir. Vamos a regalar puntos más bien para que me ayuden con los cálculos. Bien, son bien básicos los cálculos. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? ¿Alguna sugerencia? No sé, como por decir, no, no basaremos todo, solo haremos un tema o no sé. Les escucho, chicos. Voy a sacar unos apuntes. ¿Ninguna pregunta? Todo, todo claro, chicos. Ya me parece que sí, entonces a ver, voy a empezar a presentar como siempre. Había algo que quería contestar a alguien y era justamente a Ambiel Santiago, no lo contesté, ¿cómo se dice? Por Classroom, porque la pregunta era un poquito larga. Santiago, les había comentado de que les había publicado 3 libritos, ¿no? En Classroom al final, ya ni pude crear Classroom. Y eran 3 libritos, uno de Choyaca, inscripción, y el otro que era del ingeniero David Cedeño. Entonces, yo en teoría les recomendaría, si les gusta la hidrología, se quieren ir por la hidráulica, por la hidrología, tener esos 3 libros valen oro, son muy buenos esos libros. Yo los tengo los 3 y me imprimí los 3, el de Wendell Choré, que la verdad hice seguimiento a todo el libro, al de la adscripción, ¿no? Es amplio, pero lo interesante es que esa teoría que tienes en la descripción, lo tienes también en David Cedeño, también en el otro, solamente que hay algunos temitas más que sí se encuentran en la adscripción, que normalmente no los vemos. Son varios capítulos que no los vemos, pero tú tal vez luego si te interesa más puedes hacer seguimiento de forma independiente. Entonces lo que yo te podría decir, bueno, ahorita no tengo mi libro de la adscripción y para no alargar la clase, imprimirte las hojas de estadística aplicada a la hidrología de ese temita de la adscripción. Después de métodos estocásticos también hacerte imprimir, creo que son unas 5 o 6 hojitas en la descripción. Y también el temita de curvas IDF, PDF, también creo que son unas 4 hojitas en la descripción. Y del tránsito de avenidas, que son casi como 20 hojas. Eso es lo que vamos a llevar y es lo que te interesa, porque si no se te va a hacer amplio, ¿no? También tienes otras materias. Ahora, del tema del ingeniero de David Cedeño, te puedes imprimir todo, es muy bueno, el tipo es pesado, es capísimo, pero mucho mejor. A mí me gustó más de ese libro porque los capítulos igual tienen los mismos, ¿no? Como te repito, que el de la inscripción, solamente lo que más me gustó y este profesor a lo que más llega a desarrollar en su librito y lo hace mucho mejor, lo explica realmente capo el tipo, es el tema del escurrimiento superficial, donde ahí vamos a tener el hidrograma unitario y demás. Ahí es donde él, su investigación, o si se puede decir, o bueno, básicamente ese temita lo hace un poquito más amplio, realmente es muy bueno, realmente es muy recomendable. Entonces, el temita de escurrimiento superficial podrías hacerte imprimir. O si no, y el de Wondershare, que si quieres todo, como te dije, son pocas hojas, pero te explica muy bien también el ingeniero Wondershare. Está mucho mejor la respuesta, Santiago. Sí, oh, sí. Muchas gracias. Oh, ya, perfecto. De todos modos, el mismo comentario creo que había hecho, ¿no? Nuestra primera clase para los que tal vez no me escucharon. Ya, entonces, a ver, voy a presentar pantalla. Voy a empezar a presentar pantalla. Me he dado cuenta que mis apuntes son realmente tremendos, son muy feos los que les estaba enviando, pero trataba de darle un poquito más importancia que lo hagamos rápido y también se puede entender, ¿no? Voy a tratarlos de hacer un poco mejor. Nos vamos a venir a ver, ya, nos vamos a venir entonces a la ley de Cumbre. A ver, antes, sacaré, nos venimos acá. Seguiremos con la estadística aplicada a la hidrología. Nos vamos a venir acá. Entonces vamos a trabajar lo que es la ley de Cumbre.
Ya vamos a escribir acá, por ejemplo. Vamos a trabajar ahora lo que es la ley de Gumbel. Sí, se me la recuerdo, se escribe. Ya. Ya vamos a ver entonces hoy la ley de Gumbel y vamos a empezar con esto. A ver, si mal no recuerdo. Algo que le caracteriza, sí, no lo haremos tan detalloso. Nos arrancaremos con eso. Básicamente esto de la ley de Gumbel, algo que le caracteriza, le llega a caracterizar bastante es de que su distribución es asimétrica. Vamos a poner eso acá. Mucho mejor, podríamos mejor escribir. Me va a tomar más tiempo estar anotando. Vamos a poner acá. Su distribución es asimétrica. Entonces, si les pregunta algo como esto en el examen, ¿por qué se caracteriza la ley de Gumbel? Podríamos decir que su distribución es asimétrica. No quiero en mayúscula. Perdón. Su distribución es asimétrica. Ya. Ahora, también usamos la ley de Gumbel, o bueno, se utiliza la ley de Gumbel cuando queremos modelar una distribución de máximos o mínimos usada, o mejor haremos otro punto de eso, mejor, para calcular, por ejemplo, usualmente, mejor pondremos acá, usualmente lo trabajamos para calcular eventos extremos. Por ejemplo, si tenemos como tormentas, podríamos tomar. Es lo que normalmente sabe comentar nuestro profesor, ¿no? De hidrología, como tormentas, precipitaciones máximas podría ser, caudales máximos, o también esto de los eventos máximos que se ajustan a la ley de Gumbel, también son los más remotos. Entonces, estos son puntos muy importantes para antes de trabajar la ley de Gumbel. Listo, estos podrían ser tales puntos muy importantes antes de trabajar la ley de Gumbel. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, en esta ley de Gumbel, igual que la ley normal, nos va a servir pues simplemente para querer calcular probabilidades, o si tenemos una serie de datos, igual en este caso caudales máximos diarios, por ejemplo, estamos queriendo hacer un diseño y demás. Entonces, normalmente esos caudales máximos diarios normalmente se ajustan más a la ley de Gumbel. Entonces, obviamente, si se ajustan más a la ley de Gumbel, pues tenemos que trabajar con esta ley y para cierto periodo de retorno, querer calcular un caudal, y esa es la idea, ese es el enfoque importante de esto. Ya, luego los cálculos ahora van a ver que son bien simplecitos. Entonces, a ver, podemos dibujar, por ejemplo, cuáles son las ecuaciones a utilizar. Creo que eso ya lo pasé. De todos modos, lo llegaré a apuntar. Vamos a tratarlo de hacer mejor ahora. Vamos a poner, por ejemplo, acá, ecuaciones a utilizar. Y vayanlo apuntando. Y ustedes también, si mal no recuerdo, ustedes también lo tienen, pero lo vamos a apuntar acá para que lo tengan como apuntes. Entonces voy a poner acá ecuaciones a utilizar. Y las ecuaciones son, por ejemplo, la primera que vamos a usar, y es la de nuestra función de distribución, en este caso f de x, va a ser igual a esta constante menos esta, menos alfa, por el valor bruto menos este x sub 0. En este momento voy a detallar un poquito más acerca de las ecuaciones. Simplemente váyanselo apuntando, vayan familiarizándose con estas. X sub 0 igual a más, así podemos poner menos logaritmo, si mal no recuerdo que es menos logaritmo de f de x. Me falta un paréntesis más, me parece, sí. Casi me lo recuerdo, es alfa. Luego, ¿cuál más requerimos? Requerimos esta x sub 0, por ejemplo, que tenemos acá,
que si mal no recuerdo era la media menos 0.5772, no me equivoco, sobre la desviación estándar. No, aquí es alfa, perdón. Ahí, aquí está. Ahora, por último, entonces podemos conocer la media. Lo que nos falta es calcular esta de acá, este alfa. Entonces, este valorcito de alfa es igual a pi, la raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar. En resumen, estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar la distribución de Gumbel, y su función de densidad tiene más o menos este comportamiento, que lo voy a apuntar acá. Creo que lo voy a hacer un poco más pequeño para que pueda entrar algo más. Ahí está. Entonces, acá tenemos lo que es la F minúscula de X, y acá tendríamos la X. Entonces, esta función de densidad habíamos comentado que es asimétrica, entonces tiene aproximadamente este comportamiento. Ya no es simétrica respecto a su parámetro de posición. Su parámetro de posición en este caso, vamos a explicar mucho mejor eso. A ver, como les comentaba, estas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Uy, no tengo puntero acá, perdón. Estas son con las ecuaciones con las que vamos a trabajar. A ver, voy a poner algo que me pueda ayudar. Aquí está. Ahí está, eso mejor. Estas son con las ecuaciones que vamos a trabajar. Miren que lo importante de esto es de que aquí tenemos una ecuación donde tenemos involucrada este F mayúscula de X. O sea, en base a que nosotros lleguemos a conocer este alfa y este X sub 0 y queremos calcular para cierto caudal, entonces teniendo conocidos esos parámetros estadísticos de la ley de Gumbel, para cierto caudal vamos a poder calcular de manera directa la probabilidad. O sea, esta ley es mucho más fácil. Recuerden que en la ley normal nosotros teníamos que recurrir a tablas de áreas aproximadas y se hace un poquito más lío, pero la ley de Gumbel resulta un poquito más fácil. Tenemos esta ecuación donde podemos calcular en función a que conocemos los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel, para cierto caudal o valor bruto lo llamo yo, ¿no? Este X subíndice Y, podemos calcular de manera directa la probabilidad. Entonces uno quiere calcular, o de manera inversa, miren acá, si yo quiero calcular el valor del caudal en función a la probabilidad de excedencia, en este caso, de esa forma podemos calcular, bueno, pues el caudal, ¿no? O sea, de una forma directa, en base a que nosotros conocemos ahora la probabilidad, podemos conocer de manera directa lo que es el caudal. Entonces, alguien, tal vez la pregunta ahorita más importante está en cómo calculo los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel, porque necesito conocer este X sub 0 y este alfa, pues se los presento ahí. La ecuación 3 y 4 son las ecuaciones para encontrar esos parámetros estadísticos. Este X sub 0 ahora para nosotros va a ser el parámetro de posición, ¿sí? Y este va a ser el parámetro de forma. Recuerden ustedes que en la ley normal teníamos lo mismo, ¿no? Teníamos algo como, por ejemplo, yo agarro, por ejemplo, acá, y ese va a ser el parámetro de posición, que en este caso es X sub 0, y ahora tenemos el valorcito de alfa, que lo podríamos trabajar de esa forma, ahí donde tenemos los puntos de inflexión. Ese sería el valorcito de alfa, y esos parámetros son muy importantes porque en función de esos parámetros vamos a poder diferenciar una serie de datos a una diferente serie de datos. Me explico, por ejemplo, si nosotros tenemos acá algo como esto, pues obviamente también es igual a la ley de Gumbel, pero obviamente es una serie de datos diferente a la de color púrpura, si es correcto eso, porque tiene acá un diferente parámetro de posición, pero tiene tal vez el mismo valor del parámetro de forma, pero tiene otro parámetro de posición. Ya, entonces, en función de esos parámetros, tal vez nuestra función de densidad va a estar más achatada, etcétera, pero esos parámetros son muy importantes. ¿Cómo calcularlos? Ahí están las ecuaciones.
Entonces ahora, a partir de esta función de densidad, habíamos visto que en la ley normal nosotros tenemos una función de distribución y en uno de los videitos explico un poco más acerca de esto, involucrando física 1, así todo un poco más a detalle, donde simplemente esa función de distribución no es nada más que la integral de esa función de densidad, donde por ejemplo acá va a estar un poquito más cambiado, ¿no? Imaginemos ahí el 50%, va a estar un poquito más, más aplastadita la función de distribución. Y me parece que esto es algo así, por ejemplo. Entonces, esa es la función de distribución, donde podemos ver que hay una gran diferencia entre el f mayúscula de x y el f minúscula de x. Bien, me parece que eso sería lo más importante acerca de esto. Como les comentaba, es muy importante estos temitas de que sea la distribución, para que hablemos de la ley de Gumbel, que sea una distribución asimétrica. Y cuando nosotros queremos trabajar con la ley de Gumbel, normalmente podemos modelar una distribución de máximos y mínimos. O sea, si nos dicen caudales máximos, precipitaciones máximas, ya podemos de alguna manera entender que vamos a trabajar con la distribución de Gumbel. Usualmente entonces trabajamos para calcular eventos extremos, como comentaba, valga la redundancia, caudales máximos, precipitaciones máximas o más remotos, ¿no? Podemos trabajar con la ley de Gumbel. Ya, entonces para no hacer muy larga nuestra clase, para que me digan con los cálculos y llegaron a entender, vamos a trabajar con este mismo ejemplo, porque es un ejemplo, ¿no ve? Vamos a trabajar con este mismo ejemplo y vamos a hacer lo mismo, pero ahora aplicando la ley de Gumbel. Por eso es que cuando trabajamos la ley normal, realmente me parece muy importante hacer ese énfasis, la importancia y todo eso, pero ahora ya que conocemos la ley de Gumbel, que no tiene mucha diferencia, miren que ahí tenemos igual ecuaciones para encontrar la probabilidad o el caudal. Aquí la idea es la misma, por eso es que les dije que es muy importante que me comprendan ahora que estoy explicando más a detalle, ¿no? Entonces, lo mismo, es una ley de probabilidad. Miren que ahí tenemos una función de densidad y esa función de densidad tiene que cumplir ciertos puntos, ¿no? No cualquiera es una función de densidad. Tiene que el área bajo toda la curva tiene que ser igual al 100%, que ser igual a 1 y todas esas cositas que se les he comentado, ¿no? Con calma. Entonces, acá la idea es la misma, no vale alargarnos mucho más. Y si tienen alguna pregunta, me lo hacen. Vamos a trabajar entonces, como les comentaba, con estas mismas preguntas. Si ahorita se me ocurre algo, lo vamos a incorporar, ¿ya? Entonces, me van a ayudar ustedes con estos cálculos. Tenemos una ponderación de 0 al 100. Conmigo, no, o sea, de 0 al 10%, pero conmigo vamos a estar evaluados de 0 a 100 puntos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a empezar a copiar esto. Y ustedes, los que ya pueden correr, los que ya tienen mucha mejor idea, vayan trabajando. Me voy a poner acá a copiar y me voy a venir acá para copiar esto de acá. Entonces, me vengo acá y le vamos a dar control V, ojalá me permita. Ahí está. Buenos días, Ausi. Y dime. Ausi, disculpe, no podemos hacer los ejercicios que hizo hoy el ingeniero porque en la primera pregunta de mi clase sacaron dos respuestas distintas. Ya. Está bien. Claro, no hay problema. Es más, creo que del ingeniero. A ver, el Classroom. A ver. Ya le voy a revisar ahorita el de Classroom. Me parece que son las mismas preguntas. A ver, dame un momento. Si tiene un poquito. Ay, aquí está. Te dice, pregunta 1, calcular el caudal que tiene una probabilidad al 10% de ser excedido. Entonces, no, la idea es la misma, ¿no? Creo que a lo que yo veo la idea es la misma. A ver, acá te dice calcular el caudal que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido. Tenemos una pregunta similar. Luego calcule la probabilidad de no excedencia del valor de 80. Calcule la probabilidad de... Son las mismas casi preguntitas a estas, ¿no? Acá creo que me parece que son completas. Si quieres lo podemos incorporar acá esas preguntas y tendríamos que tener un solo resultado. Pero en este momento, por ejemplo, para una pregunta lo voy a tratar de trabajar y para las otras lo van a ir trabajando. Dos respuestas, no tiene que ser solamente una. Ya, pero en este momento, a ver,
como lo digo, voy a tratar de incorporar esas preguntas, pero como te comento, me parece que son las mismas, ¿no? Ya voy a incorporar una pregunta similar o repetir, porque son las mismas, como te comento. O por lo menos vamos a hacer el cálculo conmigo también, porque no tiene que haber dos resultados, ¿no? Ya, entonces, a ver, tenemos estas preguntas. Miren que me dice lo mismo, ¿no? Se necesita hacer el diseño de una alcantarilla porque se requiere calcular el caudal del diseño por un periodo de retorno de 100 años. Calcular el periodo de retorno para una probabilidad de excedencia del 1%, 30%. Luego calcular el periodo de retorno para una probabilidad de no excedencia del 30%. Ya, vamos a incorporar esa pregunta. Me parece que no tenemos, ¿no? La probabilidad. A ver, déjenme copiar acá. Acá nos dice, por ejemplo, la pregunta 1, el caudal que tiene una probabilidad del 10%. Acá tengo algo así. Caudal, calcular. Ya, vamos a incorporar acá. Calcular el caudal, por ejemplo. Calcular el caudal que tiene una probabilidad del 10%. Ya vamos a copiar este más. Que igual va a salir al tiro, tiene la misma idea. Después nos dice la segunda pregunta, calcule la probabilidad de no... Ya calcule la probabilidad de no excedencia, pero esto vamos a trabajarlo con nuestros datos, ¿ya? Calcule la probabilidad de no excedencia del valor 80 metros cúbicos. En este caso no nos vamos a dar 80, nuestra serie de datos jugaba más o menos entre los valorcitos de ya, para 20, por ejemplo, o para 30. 30, por ejemplo, para 25, creo que tenemos un valor de 30, vas a repetir. Metros cúbicos segundo. Uy, aquí no sé por qué me salió. Ya, eso. Ahora, por ejemplo, la otra preguntita más que tienen, esa pregunta que hicieron con el ingeniero, no sé si ya lo trabajaron todo. Calcule la probabilidad de que el caudal resulte entre 40 y 80. Creo que esa pregunta sí tenemos, ¿no? Calcule la probabilidad. Esa pregunta sí la tenemos. La probabilidad de que tengamos un caudal entre 20 y 30 es similar a esa. Ya, ahí está. Esas son las preguntas que también tenían en esa práctica, ahora que lo estoy revisando en el tablón. Entonces vamos a trabajar esas más en este momento. Los que ya pueden trabajar, porque es lo mismo, ¿no? Es la misma idea. Entonces váyanlo trabajando. Y el primero que levante la mano se va a ganar sobre la nota de conmigo, que lo voy a evaluar entre 0 a 100, se van a ganar 10 puntos, ¿ya? Entonces vayan trabajando esto con calma. Entonces el que termine la pregunta, por ejemplo, ahora la voy a enumerar, levanta la mano o si puede encender el micrófono, mejor. Mientras voy a estar buscando había no sé si un ejercicio adicional para pasárselos en este momento también. Acá nos falta nuestra serie de datos. Voy a copiar acá la serie de datos. Lo podemos poner, por ejemplo, de manera horizontal, me parece. Pero antes déjenme sacarle una captura. Ustedes deben crear la serie de datos. Se les va a hacer más fácil porque miren que ya tenemos la media y desviación estándar, ¿no? Aquí están. Estas son. Déjenme sacarle una captura. De todos modos lo vamos a copiar abajo para que ustedes lo vayan teniendo también. ¿Alguna pregunta tal vez o algo que quieran sugerir? No sé, o tal vez realmente lo ven un poquito complicado alguna parte. Entonces acá les voy a poner la serie de datos, comentaba, vamos a poner los años, acá vamos a poner los caudales, ¿no? Los caudales máximos. Ahora estos caudales máximos ya no van a ser anuales, van a ser diarios, ¿ya? Eso es muy importante. En teoría, como les había comentado, resulta que los caudales normalmente anuales, normalmente siempre es que usualmente o con frecuencia se ajustan a distribuciones asimétricas, por ejemplo, a la ley normal, usualmente. Cuando tenemos caudales máximos diarios, normalmente resulta que se llegan a ajustar más a lo que son a las distribuciones asimétricas, como por ejemplo a esto de la ley de Gumbel. Entonces, entre años tenemos acá 1983, 1984, 1985 y hasta ¿cuál teníamos? Hasta el 97. Entonces acá podríamos tener hasta el 87, hasta el 88, hasta el 89, hasta el 90, hasta el 91, hasta el 92. No me quiere alcanzar. ¿Alguna pregunta tal vez más, chicos, así como su compañero que quiera aportar algo?
La intención mía, como les había comentado, es siempre ayudarlos, pero si no estoy logrando eso, entonces tienen que dármelo a conocer. ¿Está todo bien? ¿Se entiende? ¿Alguna sugerencia como su compañero, algo que quieran incorporar, algo que hayan visto en alguna pregunta de examen, alguna pregunta que se les haya quedado con el ingeniero para que yo igual me lo vaya pensando? Solo tengo yo una pequeña duda que se me ha quedado en una clase. Sí, dime cuáles. ¿Cuáles son las características de una gráfica de tabla normal? Porque nos preguntó, casi nadie respondió y nos dijo que esa va a ser pregunta de examen. Las características de una tabla normal. De una tabla normal. Sí, de la tabla normal. Las características de la tabla normal. Si mal no recuerdo, creo que también estaba en esa clase, pero la pregunta no era así. ¿Alguien recuerda bien esa pregunta? Tenía que ver algo como, no sé si mal lo recuerdo, cómo se podría ver si graficamos las áreas aproximadas de la tabla normal. ¿No era así la pregunta? O tal vez lo estoy confundiendo, a ver si me puedes corregir eso. Bueno, nos mostró una hoja en la que tenía una hoja en la que nos decías en qué forma tenía, si era campanada, porque como mostraba líneas, un montón de líneas, eso no me acuerdo, un montón de líneas, con un montón de líneas. Y nos dijo que más o menos teníamos que aprender qué tablas usar y cómo graficar con la tabla normal y graficar la tabla normal. Oh, ya, perfecto. No, evidentemente creo que es así como te digo. Creo que la pregunta iba en qué es lo que pasaría si graficamos, eran las áreas aproximadas, era una tabla, que si mal no recuerdo que tenías ahí todas las áreas aproximadas, si mal no recuerdo. Y les decía, qué es lo que va a aparecer si ustedes grafican estas áreas aproximadas? ¿O alguien recuerda bien la pregunta, por favor? Creo que tal vez lo estoy confundiendo yo y nos van a ayudar mucho mejor a que podamos responder tal vez esa pregunta. ¿Alguien recuerda bien esa pregunta? O tal vez lo puede explicar de alguna otra forma. Creo que tal vez yo no lo estoy entendiendo bien. Sí, disculpe. Sí, dime. Sí, a nosotros nos preguntó, digamos, ¿cómo podemos diferenciar si es cómo podemos aplicar si es Gumbel o normal mediante una regresión lineal, nos dijo, para ver cuál se aproxima más y para poder aplicar? Mediante una regresión lineal. Uy, eso está propio. La verdad, no lo había visto. Mediante una regresión lineal. Ya. Hace referencia. Yo creo que no, y realmente es así. Regresión lineal. No creo que sea eso. O tendría que, la verdad, averiguar un poco. Realmente con el papel de probabilidades y con la recta analítica, con una recta analítica haciendo una regresión lineal, a eso me imagino que se refiere, vamos a poder determinar a qué tipo de ley exactamente se ajusta. Ya, eso me parece que está así. Vamos a hacerlo eso, pero en un momento. Esa va a ser nuestra próxima clase. Apenas acabemos esta, vamos a hacer esto de cómo identificar a qué tipo de ley se ajusta. Y no solamente les voy a enseñar esto del papel de probabilidades, sino también vamos a trabajarlo con este método teórico que les había comentado, que, que les va a servir mucho. Aparte con lo que estamos trabajando con el hidroeste, entonces nos va a servir. Ya. Entonces, la que me estaba preguntando acerca de ¿me puedes volver a formular la pregunta otra vez, por favor? Tal vez creo que yo realmente lo estoy confundiendo. Gráfica de la tabla normal. Ya. Entonces, como te estaba comentando, creo que sí, realmente esa pregunta, no sé si por error igual, o creo que esa vez pregunté algo al ingeniero, no sé por qué estaba en esa clase. Creo que comentaba eso, qué es lo que resultaría si nosotros hacemos la gráfica de la tabla normal. Bueno, en realidad se van a dar dos aspectos, lo vamos a explicar eso. Vamos a poner acá una nota.
Me parece que viene acá. Creo que acá se puede hacer eso. Tenemos ahí 2 puntos, crea nota. Primero podríamos irnos por partes. Lo que pasa es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, si les he dicho que si tenemos una serie de datos tenemos mucha información, tenemos ahí años, tenemos ahí, no sé, precipitación o caudal, lo que sea, tenemos mucha información. Bastante información, de tal manera que si nosotros queremos saber a qué tipo de ley se ajusta, lo que nosotros podemos hacer es un histograma de frecuencias. Entonces ponemos ahí caudal, ponemos ahí, por ejemplo, años, ¿verdad? Entonces podemos hacer este histograma de frecuencias, donde, por ejemplo, podríamos tener algo como esto, donde los valores medios, que no sé, el valor medio que sea 20, normalmente llegan a ser valores que son valores que son más frecuentes. Entonces vamos a tener una distribución de frecuencias o vamos a tener un histograma de frecuencias de esta forma. Entonces podemos ver que realmente de algún modo hay una simetría. Entonces claramente podemos decir que vamos a tener algo como la ley normal. Podríamos ajustarlo con una campana de Gauss y decir que se ajustan a una ley de Gauss, a la ley de Gauss, ¿no? Ahora, por otra parte, no sé si esa era la pregunta. Ahora, la otra pregunta tal vez que podía haber comentado es de que si no tenemos mucha información, tenemos igual años y caudal, no tenemos mucha información, lo que se hace es recurrir a métodos gráficos y a métodos teóricos para realmente ver a qué tipo de ley pues se ajusta, si es a la ley de Gauss, si es a la ley de Gauss o es a la ley de Gumbel o a las otras leyes. Entonces ver a qué tipo de ley se ajusta esta serie de datos, y una vez que nosotros podamos identificar con estos métodos que vamos a trabajarlo después de terminar esto de la ley de Gumbel, pues si se ajusta la ley de Gauss, entonces vamos a trabajar con esto de la ley de Gauss. Entonces esa es otra forma de cómo trabajar esto, lo que vamos a detallarlo un poco más a continuación. Ahora, esto es lo que yo escuché, si mal no recuerdo, cuando estaba en esa clase. Teníamos una tabla, o les he mostrado una tabla ahí con muchos valorcitos acá, donde acá tenían los valores de Z acá y los valores de Z también acá. Y aquí tenías varios valorcitos, tenías 0.030, así, ¿no? Varios valorcitos, tenías varios valorcitos que en una clase o en un videito que tenemos les había comentado que son áreas aproximadas calculadas numéricamente a partir de la variable reducida, donde Z es igual a X menos la media dividido la desviación estándar. En base a esta poderosa cambio de variables se ha dado solución a esa ecuación de la función de densidad que les he mostrado, que no lo vamos a anotar. Simplemente decir que son áreas aproximadas, y les he comentado al Inge qué es lo que pasaría si ustedes grafican esto, qué van a obtener. No sé si esa era la pregunta, yo recuerdo algo así, o no sé si era para el otro grupo. Simplemente, si ustedes grafican esto con el valor de los caudales, pues van a tener una recta. Si ustedes, por ejemplo, perdón. Si ustedes tienen una serie de datos caudales y tienen las áreas aproximadas, tienen esas áreas aproximadas que no es nada más que igual al f de z o igual al f de x, tienen para los diferentes caudales, imaginemos para 2, para 3, para 4, y tienen diferentes caudales y tienen las diferentes probabilidades, las áreas, y les dicen, tienen todas esas áreas aproximadas para esa serie de datos, les dicen dibujen esa, pues simplemente van a tener la función de distribución. Se grafican de esa forma, sería la función de distribución. Esa es la pregunta, si mal no recuerdo. Y si no es esa, no te estoy llegando a... no sé si es otra pregunta, y si no es esa, sí, no te entendí muy bien. Sería bueno que me lo vuelvas a formular por privado, mensajes. Le voy a tratar de responder por algo así. Ya te entendí. Está bien, ya, gracias. De todas maneras, pero me lo vuelves a escribir por chat. Voy a tratarlo de pensar un poquito mejor, por favor. Está bien. Ya, chicos, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en la ley de Gumbel. Ahí tenemos lo que son nuestras ecuaciones, nuestros parámetros estadísticos, y esas son las preguntas, y ahí está nuestra serie de datos. Algo en lo que vamos a partir, miren que es algo práctico, lo que estamos haciendo realmente es algo
no sé si vale el término decir esto, es algo muy, muy académico. Son valores inventados los que yo me he proporcionado, ¿recuerdan? Son valores que yo me he proporcionado, por lo que lo correcto sería ver a qué tipo de ley se ajusta y hablar un poco más de eso, pero para no hacernos problema por el momento y solamente queremos aplicar la ley de Gumbel, vamos a decir acá también, pues simplemente que, a ver, que esta serie de datos, se ajusta a la ley de Gumbel. Se ajusta a la ley de Gumbel. Con eso ustedes ya no necesitan analizar nada, pero el problema sería mío si tal vez son datos mal inventados, hasta podríamos decir, el problema ya es mío, pero ustedes dicen allá, él me está garantizando que ya se ha hecho el estudio de esta serie de datos, ha visto que es independiente el tipo que me ha dado esto y también ha visto que se ajusta a la ley de Gumbel, entonces simplemente me tengo que preocupar en hacer estos cálculos. Ya, entonces nada más. Entonces vean que ahí tenemos las mismas preguntas que la anterior, solamente que ahora queremos calcular lo mismo con la ley de Gumbel. La primera pregunta entonces nos dice, se necesita hacer el diseño, simplemente querer calcular. Sí, Sí, dime. le faltó un año, el 86. Uy, verdad. Verdad, muchas gracias. El 86, no sé por qué se me fue. Ya, perdón. De todos modos, ya teníamos la media y la desviación estándar, que sería la misma, porque no quería que pierdan tiempo. Pero a ver, déjenme solucionar esto acá. Qué macana. Acá vamos a poner, voy a tratar de para acá, lo voy a poner 85. 85. Acá vamos a poner 86. Acá vamos a poner 87. Pero muchas gracias. Acá vamos a poner... esto era con color blanco. 85, 86 y 87. A ver, déjame ver el pantallazo que tengo, perdón. Acá vamos a poner entonces para 86 teníamos un valor de 18. Para 87 teníamos un valor de 20. Ahí está. Ya. Se los voy a copiar la media de la desviación estándar. No se tomen el tiempo en calcular esa. La media era 17.33 y la desviación estándar de 3.84. Entonces voy a poner eso acá. Ya tenemos sus valores, entonces nos alivia ese cálculo. Vamos a poner acá la media, la misma, pues no tiene por qué cambiar. 17.33 y la desviación estándar resultaba de un valor de 3.84. Ya, entonces con esto ustedes noten de que ya pueden calcular de manera muy simplecita. Ya podemos calcular los parámetros estadísticos para manejar la ley de Gumbel, que es simplemente el parámetro de posición y el parámetro de forma. ¿Ya? No se olviden, esos parámetros son muy importantes. De esa manera podemos diferenciar a series de datos, ¿no? Entonces, a las series de datos. Entonces, podemos calcular los parámetros estadísticos y simplemente calculamos tanto la probabilidad o el caudal en función a las probabilidades. En este caso se hace más simple, ya no requieren usar las tablas. Listo, entonces, a ver. Vayan trabajando, chicos. Si tienen alguna duda, me preguntan. Así como lo están haciendo, me parece muy bien que trabajen conmigo. Voy a poner acá, esto es para t igual a 100. Esta es nuestra primera pregunta. Y luego tenemos calcular el periodo de retorno para una probabilidad de existencia. Bueno, esta me parece que no es necesario que la hagamos. Va a ser lo mismo. Acá tenemos la 3. Esta sí. Esta también. Esta también me parece importante hacerla. La 6 y la 7. Después, calcular el periodo de retorno para una probabilidad de no excedencia. Esto me parece que no, si ustedes lo quieren, lo pueden hacer por deporte. Vamos a poner, esa es la 1, la 2, la 3 y la 4. Esto, es que ustedes lo hacen por deporte, ya lo hemos trabajado. En este caso tampoco va a cambiar, va a ser lo mismo. Entonces, me parece que no. Acá sí sería 3, 4, 5, 6 y 7.
Ya. Esas preguntas las vamos a trabajar en este momento conmigo, pero voy a sacar otro pizarrito adicional. Vamos a trabajar, por ejemplo, acá. Ya, vamos a trabajar ahí. A ver, antes. ¿Alguna duda, chicos? Está bien simple, ¿no? Creo que esto ya trabajaron. ¿Qué quería hacer? Sí. Sí, dime, Daniel. El valor de x sub 0 tiene que ser muy, muy chiquitito, porque a mí me está saliendo así casi cero. O sea, el alfa me ha salido 0.333. De ahí he calculado el x sub 0, que es la media menos 5 sobre 5,772 sobre alfa, ¿verdad? Y eso me sale casi lo mismo, o sea, 17.333 menos 17.333 y algo, pues. Y casi cero me está dando. No sé si serán por los valores inventados, pero no creo. A ver, alguien confirma, ¿le están saliendo valores así? En este momento igual lo vamos a resolver. ¿Confirman? ¿Les están dando valores así muy pequeños? Sí, alfa 0.3. A mí x sub 0 me sale 15.602 y alfa 0.334. ¿Confirman eso? Sí, confirmado. Sí, Ya. Sí. Sí, se confirma. Ya, listo. Entonces, a ver, lo haremos conmigo, no hay problema, lo trabajaremos conmigo. Mejor si ya tienen los cálculos. No, lo van a calcular igual al tiro, ¿no? A ver, ¿qué quería sacar? ¿Cómo puedo sacar pantallas para que puedan ver las ecuaciones más? No sé si lo podemos hacer un poco más pequeño esto. Ahí está. Podemos ver las preguntas y también las ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a resolver conmigo. Entonces, como primer paso, tenemos la media. Vamos a darle solución acá. Vamos a darle solución de una vez acá. No estamos tardando mucho. Y espero que ya lo hayan trabajado. ¿Dónde está? F de X. Y ya, algo que se me está olvidando. A ver. Algo que se me está olvidando acá, chicos, comentarles. Que no está de más, pero estoy seguro que ustedes ya lo sospechaban, ¿no? Recuerden que en acá es igual, es lo mismo, ¿no? Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, para un cierto valor, por ejemplo, imaginemos para un valorcito amarillo, ya que es un caudal, para un cierto caudal o para un cierto valor de bruto de X sub Y, estoy compartiendo, ¿no? Ahí está. Recuerden que el área de acá resulta ser el f de x, que es la probabilidad de no excedencia, y resulta que para los valorcitos de acá, que lo voy a hacer con color, con este color, pues simplemente es 1 menos f de x, que es la probabilidad de excedencia, ¿no? Y la de color amarillo, la de no excedencia. Entonces, para ese mismo valorcito, miren, yo voy a tratar de representar eso acá en la función de distribución. Si yo me bajo por abajo, acá, justamente acá, para ese mismo valor de caudal, no me está permitiendo escribir, para ese mismo caudal, para ese mismo valor bruto, lo que representa es lo siguiente, ¿no ven? Tenemos ahí lo mismo que esto representaría, lo voy a hacer con color amarillo nomás, esto de acá representaría la probabilidad de excedencia, esa alturita, y esta altura de acá por encima, que estaría, bueno, esto no comenté, está tendiendo hacia el valorcito de 1, que es igual al 100%, pero está tendiendo hacia el infinito, al valor de 1, voy a poner acá mejor, el valor de 1. Esta otra altura, y lo vamos a hacer con este mismo color, con eso tiene que estar más claro,
representaría esta mayor área que es la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces 1 menos f de x. Entonces si esto lo tenemos bien comido, entonces los cálculos van a salir al tiro, ¿ya? Entonces volvamos acá, teniendo esto entendido. Empezamos a trabajar con nuestros cálculos. Entonces me vengo acá, vamos a trabajar en esta pizarrita. Si tiene alguna consulta me lo dice. Entonces vamos a darle solución. Primero lo que nosotros tenemos, pues ya tenemos la media. Tenemos la media igual a 17.33. Tenemos la desviación estándar también, que tenemos un valorcito de 3.64. La primera pregunta nos decía calcular básicamente el caudal en función de un periodo de retorno igual a 100 años. Pero como el primer paso nosotros necesitamos conocer alfa, necesitamos también conocer este parámetro de posición que es el x sub 0. Entonces noten que ahí tenemos simplemente el valor de alfa y también el valor de x sub 0 y lo podemos calcular de esa forma, porque ya tenemos media y desviación estándar. Luego todos son valores constantes. Entonces, ¿cuánto les sale a alfa? Ahora les escucho. 0,333. 0,334. Sí, está bien, Auxi. Sí, Auxi. Ya. El parámetro de posición ahora, ¿cuánto les sale? 15,602. 15.602. Ya, gracias. Ahora, simplemente si nos damos cuenta y venimos acá, nosotros queremos calcular el caudal en función al periodo de retorno, que esto lo podemos traducir de una diferente forma. El periodo de retorno lo podemos traducir en términos de probabilidad, en términos de probabilidad de excedencia o no excedencia. En este caso nos conviene trabajarlo en términos de probabilidad de excedencia, que resultaría, ¿cuánto resultaría esto? ¿Cuánto les dio la probabilidad de una excedencia? Creo que sería el... 99. ¿Cuánto les dio la probabilidad de excedencia? Sería 1 menos f de x. %, ¿no? Sí. Ya que esto nosotros lo podemos trabajar también en un porcentaje que sería 0.99, es lo mismo. Entonces, ya tenemos entonces la probabilidad de, vamos a poner ahí, detallemos más, la probabilidad de no excedencia. Simplemente, ahora volviendo a nuestras fórmulas, yo quiero calcular el caudal. Miren que estoy subrayando. Quiero calcular el caudal. Así es, quiero calcular el caudal en función a que tengo f de x. Miren que ya tengo el parámetro de posición, tengo alfa, tengo todo. Simplemente voy a calcular x sub índice y. Entonces, simplemente x sub índice y igual a x sub 0 más menos logaritmo, poniendo los valores de una vez, ¿no? X sub 0 es 15.602 más menos logaritmo de 0.99 y dividido alfa, ¿cuánto les da esto? ¿Cuánto les da el caudal? 19,375. 99. 29. 29. 29,375. 175. 300. 300. Oye, perdón. 300. Y de esa forma calculamos el caudal. ¿Listo? Si alguien tiene una duda, lo hace. Ahora el otro es la pregunta 2. Nos dice, bueno, la pregunta 3 lo puse ahí, que macana. La probabilidad de que tengamos el caudal entre 20 y 30. Entonces acá nos piden cuál es la probabilidad en que el valor de la variable aleatoria continua, en este caso caudal, sea mayor o igual a 20 y menor o igual a 30. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Noten de que acá tenemos una ecuación muy propia, que es simplemente f de x igual a e menos, esta constante elevada hasta esta otra constante menos alfa, x sub índice y menos x sub 0. Entonces, x sub 0 tenemos el valor de alfa. Simplemente acá ingresamos el valorcito del caudal, x sub índice y, que vamos a poder calcular. Vamos a poder calcular la probabilidad. Entonces, vean que es mucho más sencillo que la ley normal, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos
teniendo acá nuestra distribución asimétrica, que estamos partiendo de eso, no se olviden, es muy importante. F de x, estamos calculando para, primeramente para 20, y luego para 30, donde el área encerrada entre 20 y 30 pues va a ser esta. Entonces, primero para 20 encuentran un caudal. Y luego encuentran para 30 otra probabilidad y hacen la diferencia, ¿no ven? O sea, prácticamente tendré que calcular para f de x 30, para f de 20. ¿Cuánto les da eso? Para f de 20 y para f de 30. Me da 0,69.50. Para 20, Y- perdón, ¿cuánto te dio? 0,6950. Ya, para 30. 3.299. 3.299. ¿Alguien confirma? Con un valor 3. Sí, ahí en la tabla. Ya me he fijado. Estamos calculando el periodo de no excedencia, la probabilidad de no excedencia. Sí, mira que si volvemos acá, el Gumbel nos pide la probabilidad de no excedencia, ¿no? Aquí te dice F mayúscula de X y te está pidiendo esta área de acá. Voy a anotarlo con esto. Nos está pidiendo esta área de acá. Tú le das a Gumbel la probabilidad de no excedencia y eso involucras en la ecuación la probabilidad de no excedencia y vas a encontrar aquí el caudal. Pero ahora solamente para calcular la probabilidad necesitamos poner acá el valorcito del caudal, ¿no? Ponemos el valorcito del caudal y nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar esta probabilidad de no excedencia. Entonces, si me sale F de 20 igual a 0,794. 0,794. Sí, y el de 30, 0,992 a mí me sale. Ya, a ver, ¿alguien confirma eso? ¿Alguien le sale otro valor? Sí, me sale igual. A mí igual. Ya. Sí, me sale igual. Oye, perfecto. Heidi Rivera, ¿pudiste corregir esto? ¿Me puedes explicar tu duda tal vez? ¿O cómo puedes decir cómo lo calculaste? Tal vez mi calculadora está. Ay, no, está en otro. En radianes, al parecer. Voy a cambiar. Me había confundido. Disculpe. Ya, no, está muy bien. Es bien simplecito ese cálculo, ¿no? Miren que tenemos acá para simplemente el valorcito de alfa teníamos, el valorcito del parámetro de posición x sub 0 teníamos. Simplemente teníamos que sustituir acá 20 y 30. ¿No ven? Estoy poniendo ahí una flechita 20 y 30. Y calculamos, como les había comentado, f de x, que ese f de x es especial, ¿no? Es la probabilidad, volviendo acá, en esta pizarra, la probabilidad de no excedencia, ¿no? Así de simple. Y estos valores, perdón, estos valores que me acaban de dar, pues no están mal, porque vean que, obviamente, a ver, déjenme graficar acá. Obviamente, volviendo a ser un poquito más explícito en esto, si yo calculo para 30, miren que el área tenía que resultar más, ¿no? Ahí me da 99.2% o 0.992. Luego, lo que hizo nuestro compañero fue lo mismo, calculó para 20 y le dio ahora este área de acá. Obviamente, menor, 0.794. Si hacemos la diferencia entre las dos áreas, pues va a resultar esta área encerrada de acá, que es la misma que les presento, ¿no? Ahí en esta gráfica de acá. ¿Lo ven? Entonces, simplemente tenemos que hacer ahora la diferencia y vamos a encontrar cuál sería la probabilidad en que el caudal esté comprendido entre 20 y 30. Esa probabilidad, ¿no? Entonces, simplemente haciendo la diferencia, y si me ayudan con eso, por favor, f de x mayor o igual a 19,8%. 19.8%. ya, 19.8%. Esto según la ley de Gumbel, ¿ya? Entonces, nada más. Ahora vámonos a la pregunta 3. Miren que lo estamos resolviendo con ustedes. Yo quería que lo trabajen, pero así de simplecito se calcula esto. Ahora nos pide cuál es la probabilidad. Nos pide la probabilidad, en este caso. Sus micrófonos, por favor. Nos piden cuál es la probabilidad, en este caso, la probabilidad de excedencia.
La pregunta 3 nos dice, en la 4, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener un caudal mayor a 20? Entonces, hacemos nuestra gráfica igual. A mí me gusta trabajar así también, hacerlos estos tipos de gráficos, porque si no, bueno, así se entiende mucho mejor, ¿no? Entonces, acá tengo mi función asimétrica. Hermanazo, Juan Daniel, tu micrófono, hermano, por favor. Gracias. Ya. Entonces, acá tenemos f de x. Miren que ahí nos pide, ¿no? Volviéndonos a la pantalla izquierda, nos piden, vamos a trabajar la pregunta 4, nos piden cuál es la probabilidad de tener un caudal mayor a 20. Entonces, simple, ¿no? Manejamos aquí está nuestro parámetro de posición, x sub 0, bueno, no nos interesa en este momento. Voy a borrar eso para no saturar mucho el esquema. Ahí está 20. Nos comentan cuál es la probabilidad de tener un caudal mayor a 20. O sea, nos piden cuál es la probabilidad de que este caudal sea mayor a 20, porque aquí tenemos 30 y demás, ¿no? Nos piden esta probabilidad cuando nos dice mayor a 20, o también podría habernos comentado cuál es la probabilidad de tener un caudal de por lo menos 20 metros cúbicos segundo. De forma directa nos están pidiendo la probabilidad en este caso de excedencia, es decir, 1 menos f de x. Entonces, lo mismo, está fácil esto. Entonces, yo digo, para caudal igual a 20, reemplazo en mi ecuación, que es simplemente acá, f de x igual a e menos alfa, x y menos x sub 0. Y simplemente yo lo mismo, ¿no? En este caso, para f de 20, ¿cuánto les da ese valorcito? 79,42%. 79.42%. Pero noten que ese valorcito de 79.42 es este área, f de x, pero a mí me está pidiendo esta de acá, ¿no? Entonces lo restamos menos 100. ¿Cuánto les da menos 100? 29,58%. No, 20,58%, perdón. 20.58%. Entonces vean que no es complicado, ¿no? Los cálculos, de esa manera calculamos eso. Ahora la pregunta 5, ¿cuál es calcular el caudal que tiene una probabilidad del 10%? Sería lo mismo, ¿no? A ver, espera, eso me parece que me falta algo más ahí. Calcular el caudal que tiene 10%, de ser excedido, les dicen en su pregunta que hacen con el ingeniero. Entonces acá me faltó eso. Aquí faltaba poner de ser excedido. Entonces, simplemente eso, de ser excedido, nos dice acá. Eso me faltaba, ¿no? De ser excedido, eso me faltaba en la pregunta 6, pero si se dan cuenta, la pregunta 6 sería igual a la 4, ¿no? Si te dice de ser excedido, te está pidiendo ¿qué? Lo mismo, te está pidiendo la probabilidad de excedencia, ¿no? Si te dice de ser excedido. Entonces, eso sería igual a la 3. Entonces, para no perdernos mucho tiempo, decimos el 3 es igual a la 6. Las 6, ¿no? Sí, es la 6. Ahora, la 5. La 5, pues ahora sí te está pidiendo. Podemos hacer la 5. En este caso, la 5 te está pidiendo directamente, ¿no? Te está pidiendo cuál es f de x igual a 20. Reemplazamos en acá nuestra fórmula, e menos alfa, x menos x sub 0. Entonces, de esa manera calculas la 5. Es una manera muy simple. En este caso, sí te está pidiendo f de x, la probabilidad de no excedencia. La 6, ¿cuál es la probabilidad de que el caudal no exceda? Entonces, la 7, perdón, sería igual a la 5, ¿no? No excedencia. O también podría haberte dicho en acá, y tengan cuidado con eso, que les diga, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que el caudal sea a lo mucho 25, y sería lo mismo, ¿no? La 7 igual a la 5. Entonces le está pidiendo el f mayúscula de x directamente, la probabilidad de no excedencia. Entonces, estas son las preguntas más importantes que me parece. Las interpretaciones, me estoy olvidando de eso. Las interpretaciones, tenemos como 3 conclusiones. Ya lo he trabajado en todas las clases que he dado el anterior semestre. Siempre he dado las mismas, ¿cómo se dicen esto? Las mismas interpretaciones. Voy a tratar de cambiar, pero en todos los ejercicios que han podido ver, esas son las interpretaciones que normalmente trabajaba, casi como una 4 hasta 5 interpretaciones se puede dar, que para no hacerlo muy largo esta clase se los voy a pasar para que ustedes repasen o lo puedan trabajar de esa forma en el examen. Ya las interpretaciones se los voy a pasar. Pero ya lo había hecho en la anterior clase. La interpretación sería la misma, decir que, por ejemplo,
para acá. Ahora haremos un hito, una interpretación bien simplecita, pero les voy a pasar esas 3 interpretaciones más. Por ejemplo, acá para la pregunta 1, nos dice, por ejemplo, cuál sería la interpretación para la pregunta 1, decir, tenemos un caudal, contra el caudal, allá, para un caudal de 29, allá, mucho mejor, ¿no? Con una probabilidad del, en este caso, la de excedencia sería 1%, exacto. La de excedencia acá, que sería 1 menos f de x, pues simplemente sería igual al 1%, ¿no es cierto? Entonces podríamos interpretar con la probabilidad de no excedencia o con la de excedencia. En este caso yo voy a hacerla con la de excedencia. Podría decir con una probabilidad de excedencia del 1% o con una certeza del 1%, podemos afirmar esperando miles de años de que una vez cada 100 años podría presentarse, con la probabilidad del 1%, podría presentarse un caudal de 29.375 metros cúbicos segundo. ¿Ya? O más. Eso es importante. Decir un caudal de 29.375 metros cúbicos segundo o más, o de ser excedido. Pero yo estoy haciendo esa interpretación con la probabilidad de excedencia. Si manejo la probabilidad de no excedencia, entonces la interpretación es diferente. Esto de manejar el periodo de retorno y decir que se espera, ¿no?, este evento, este caudal, cada 100 años, es muy importante porque normalmente los hidrólogos no hablan así, ¿no? O sea, no dicen, no manejan los términos técnicos en decir cuál es la probabilidad de que ese caudal ocurra, sino dicen, ese caudal tiene un periodo de retorno de 100 años y ya ellos ya infieren, ¿no?, la probabilidad de excedencia o no excedencia. Manejan más esos términos técnicos de periodo de retorno. Dicen caudal 29.375 metros cúbicos segundo, periodo de retorno 100 años. ¿Ya? Entonces hemos dado la solución a este ejercicio. Creo que la resolución nos ha tomado 15 minutos. La teoría, estar copiando y todo eso nos ha tomado más tiempo. Vean que así de simple son los cálculos. Solamente que hay que manejar un poquito bien la teoría, la función de distribución o la función de densidad. Para cerrar, les voy a comentar tal vez un poquito la importancia, luego les paso los apuntes. Me parece que vamos a tener un receso para nuestra próxima clase, los que puedan estar presentes. Les voy a explicar tal vez un poquito sobre algo novedoso de esta ley de Gumbel. Entonces, con eso vamos a terminar porque ya vamos a entrar en hora también. Les había comentado de que esto de la ley de Gumbel realmente han podido ver que es más fácil. En la ley normal teníamos que estar buscando tablas o estar haciendo la integral de esa función de densidad. Y acá era más simple, mucho más simple. Esta función que es fruto de investigación de otros investigadores y simplemente nosotros somos usuarios y estamos usando de una manera, lo hacemos ver bien simple, ¿no? Pero para estos investigadores que lo han investigado, les ha tomado tiempo, les ha tomado hacer ensayos y muchas cosas, eso es lo que yo infiero. Y al final han encontrado esta ecuación, ¿no?, que se les ha presentado, que lo hace ver muy simple porque tenemos la función de distribución en función a los parámetros estadísticos de la ley de Gumbel y en función a la puntuación bruta, lo llamo yo. Y de manera directa, en función a un valor de caudal, podemos encontrar el f de x. Lo hace realmente ver muy simple. Cuando nosotros queríamos calcular el valor del caudal en función al f de x, simplemente, si se dan cuenta, podemos despejar, ¿no es cierto? Si pueden notar ahí, en esta ecuación está muy simple hacer eso. Podemos ahora, si nosotros queremos calcular el caudal en función a una probabilidad, simplemente podemos despejar ahí. Yo les he dado una ecuación, ¿recuerdan? Acá les había dado una ecuación donde podíamos encontrar el caudal en función a esa probabilidad. Y si no también, y si se les ha comentado al ingeniero que bueno, también podemos, simplemente es eso, es el despeje de esa ecuación. Simplemente se lo ha despejado aplicando logaritmos. Entonces vamos a hacer a ver ese ejemplito. Simplemente aplicamos logaritmos. Acá podemos aplicar logaritmo de f de x y vamos a llegar justamente a la ecuación que les había mostrado. Logaritmo de e menos alfa x y menos x sub 0 y tenemos logaritmo de f de x. Entonces simplemente acá lo que vamos a tener, sabemos que el logaritmo de e es igual a 1, ¿no? El logaritmo de esta constante es igual a 1, entonces acá vamos a tener 1.
Entonces vamos a tener acá el logaritmo de f de x y vamos a tener acá menos e menos alfa, x sub índice y menos x sub 0, el parámetro de posición. Volvemos a aplicar el logaritmo acá y vamos a tener, pero antes de aplicar el logaritmo, me parece importante multiplicar por menos 1 y luego recién o posteriormente aplicamos logaritmo. Entonces acá vamos a tener otra vez logaritmo de f de x, pero de este menos logaritmo de f de x, perdón. Y aquí habíamos dicho que va a ser negativo, va a ser positivo, menos alfa, x sub índice y menos x sub 0. Y tenemos acá otra vez el negativo, ¿no? Sí, acá tendríamos otra vez el negativo. Porque habíamos sacado la base del logaritmo. Perdón, acá estamos bien. Sí, estamos bien. Entonces acá tenemos menos alfa, directamente, ¿no? Menos alfa, x sub índice y, me estoy confundiendo, perdón, acá es directamente esto, ¿no? R igual logaritmo de 1. Volvemos a multiplicar por menos 1. Y tendremos acá menos logaritmo de f de x. Tendríamos esto y acá tuviéramos simplemente menos alfa. Podríamos pasar, por ejemplo, a dividir alfa. Lo voy a pasar acá a dividir. Tendríamos acá x sub índice y menos x sub 0. Sí, exacto, así sería. Luego simplemente ahí despejamos x sub 0 y tuviéramos ahí x sub índice y, que pasaría, no, nosotros queremos esto, ¿no? El x sub índice y. Entonces voy a despejar eso, tuviéramos acá x sub 0. Aquí lo voy a poner más, como les he mostrado, otros lo manejan ahí negativo. No hay problema, no se hagan problema con eso, menos logaritmo de f de x. Y ahí llegamos a esa ecuación, ¿no? Que les había mostrado. Aquí me parece que hay una más. Entonces simplemente esa ecuación que les había presentado en un principio, que es justamente esta de acá. Esta. Simplemente es el despeje de esa primera ecuación que les había mostrado. El despeje es de esa manera. ¿Ya? Eso algo de manera adicional. No se asusten si ustedes buscan en otras bibliografías. He visto que estaban revisando otras bibliografías. Si ven otras ecuaciones, no se asusten. Realmente son las mismas, no se preocupen. Les voy a demostrar. Voy a buscar una presentación donde había una compañera que está en la EMI y su profesor manejaba otras ecuaciones de Gumbel. No puede cambiar, pues la teoría no puede cambiar. Y se puede demostrar que son las mismas ecuaciones, que tal vez están ordenadas de una manera diferente o tal vez llegaron a incorporar el periodo de retorno. Entonces no hay problema con eso. Ya se les voy a mostrar eso para nuestra próxima clase. Ya, vamos a cerrar con esto. Esto les decía porque con esto vamos a terminar sobre esto del papel de probabilidades. Les decía, ¿cuál es la importancia de esto? Vean que nosotros, y vamos a poner acá importancia. La importancia de manejar métodos probabilísticos, etcétera, ¿no? Vean que les había comentado que hasta la fecha es muy importante que si nosotros tenemos las mediciones de caudales y si se hubiera ajustado, por ejemplo, ¿no? Si se hubiera ajustado a esto de la ley de Gumbel, caudal en función al tiempo, y es asimétrico, tomemos en cuenta eso, y nos pedían para nuestro diseño, para un periodo de retorno igual a 100 años, cuál es ese caudal, y queremos para este diseño ese caudal para ese periodo de retorno. Entonces simplemente ya que teníamos la función de densidad, nosotros nos íbamos con este periodo de retorno, calculábamos la probabilidad de excedencia o no excedencia, como ustedes lo quieran ver, y era bien simplecito querer calcular ese caudal para ese periodo de retorno, pongámoslo ahí 1. Entonces era muy fácil querer calcular ese caudal con ese periodo de retorno, con cierta probabilidad de excedencia o no excedencia, como ustedes lo quieran ver. Y eso simplemente pues ya nos sirve, ¿no? Para hacer nuestro diseño, para hacer una obra hidráulica o para otro tipo de fin. Es muy importante esto. Pero también resulta de que qué tal si no tienes mediciones de caudales, porque aquí obviamente al manejar términos de caudal estamos diciendo que tenemos, ¿no? Información de caudal y tiempo. Pero ¿qué pasa si en vez de caudal ustedes tienen mediciones de precipitación? Estamos haciendo el diseño de una alcantarilla también. No tenemos mediciones de caudales, es algo que muy frecuente se ve, pero tenemos mediciones de precipitaciones o estas mediciones de precipitaciones, no sé, las sacamos de Cenami, por ejemplo. Entonces tenemos mediciones de precipitaciones
Y tenemos algo como esto. Tenemos bloquecitos de lluvia, por ejemplo, algo así. Tenemos algo así, por ejemplo. Tenemos bloquecitos de lluvia. Tenemos esta información de lluvia, por ejemplo. Esta información de lluvia, que está en milímetros, que está en tiempo. Tenemos esta información de lluvia y queremos hacer el diseño de nuestra obra hidráulica, un diseño de canal, como sea, para un cierto diseño, ¿no? Pero nosotros normalmente para hacer ese diseño necesitamos caudal. Entonces, adelantándome un poquito, resulta que nosotros en base a esta precipitación, exactamente a esta, llamémosla a esta P asterisco. Entonces, en base a esta P asterisco, nosotros, en base a modelos matemáticos, modelos hidrológicos, lo vamos a convertir en caudal. Vale decir, esa lluvia que tenemos ahí, vamos a encontrar ese hidrograma de escorrentía y vamos a encontrar nosotros, adelantándome un poquito, lo vamos a ver con calma esto también cuando corresponda, vamos a encontrar ese caudal máximo, ese caudal pico, ese caudal de diseño, como ustedes lo quieran ver, y ese caudal pico de diseño, etcétera, tiene diferentes nombres. Si estamos hablando, ¿no? Había dicho para el diseño de alcantarillado, pues nos va a servir para encontrar cuál es ese tamaño, diseño de alcantarilla, nos va a servir para encontrar cuál es ese tamaño prácticamente de nuestra alcantarilla. Ahí tenemos nuestra alcantarilla. Y en base a ese caudal vamos a poder encontrar, imaginemos ahí nuestro caudal, ese caudal máximo, vamos a poder encontrar cuál es ese diámetro de esa alcantarilla. Ya, entonces nosotros podemos ver de que... Uy, se está haciendo muy largo el video, pero bueno. Entonces vean de que es muy importante de que nosotros tengamos precipitación y en base a estas precipitaciones a modelos matemáticos, y vamos a ser un poco detallistas en esto, ese cambio pueden ser modelos matemáticos, modelos hidrológicos también se los conoce. Vamos a explicar modelos matemáticos, modelos hidrológicos. Modelos hidrológicos. Vamos a encontrar ese caudal de diseño, ¿no? Como les comentaba. Pero esas mediciones de precipitaciones generalmente no van a llegar a ser las máximas. O sea, ¿a qué me quiero ir con eso? Estas mediciones tenemos ahí nuestra cuenca y ahí tenemos, ¿no? Un tipo nubes y hacemos llover esa P asterisco. Obviamente esta P asterisco no va a ser un evento extremo. Hacemos llover esta lluvia. Aquí estamos haciendo la construcción de nuestra obra hidráulica, de un canal, de una toma directa, lo que sea. Ese es el punto importante y ahí están sus cursos, ¿no? De nuestra cuenca. Hacemos llover justamente, ¿no? Como les comentaba, esta lluvia P asterisco. Hacemos llover esta P asterisco, que es esta lluvia. Y encontramos este caudal máximo. Vamos a tener ese caudal máximo, pero lo que a nosotros nos interesa es generar un evento extremo sobre la cuenca, o sea, una lluvia más extrema para generar ese caudal máximo. ¿Ya? Esta lluvia que tenemos de mediciones del Cenami o estas mediciones de lluvia que tenemos así como datos registrados, no nos van a servir, bueno, sí nos sirve mucho, pero lo que nosotros hacemos es hacer una inferencia estadística. Vamos a generar una lluvia para un cierto periodo de retorno. Entonces, esta P asterisco sí nos sirve, pero con esta P asterisco no vamos a generar este caudal máximo. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer una inferencia estadística. Vamos a decir, nosotros tenemos la misma lluvia. Espero no estarme trabando mucho. Tenemos esa P asterisco. Imaginemos algo como esto. Esas son las mediciones, ¿no? Que les acabo de comentar. Esa es la P asterisco y el tiempo. Pero lo que nosotros vamos a hacer con esta P asterisco, vamos a hacer una inferencia estadística. O sea, estadísticamente vamos a inferencia. Esta palabra es muy importante, inferencia estadística. Y eso es lo que me ha parecido muy, muy importante a medida que he ido así, estudiándolo un poco más. Una inferencia estadística o generar estadísticamente una lluvia extrema. Una lluvia extrema, una lluvia así extrema, así como un diluvio, como un tipo niño, ¿cómo le llaman? Como un fenómeno tipo niño, exagerando. Va a ser una lluvia pues, de algún modo
extrema va a ser mucho más grande. Algo así, por ejemplo. En teoría, ¿no? O sea, va a ser mucho más grande y le podemos llamar P2 asteriscos. Vamos a poner ahí P2 asteriscos. Y vamos a generar esta lluvia con un cierto periodo de retorno. En este caso nos habían pedido para la alcantarilla para el diseño de esa alcantarilla para un periodo de 100 años. O sea, otra vez, para generar esta lluvia, vamos a generar esta lluvia con un periodo de retorno de 100 años. Y esta es la lluvia de diseño, esta es la lluvia que a nosotros nos interesa, porque con esta lluvia de diseño recién vamos a generar este hidrograma de escorrentía, este hidrograma de escorrentía directa del caudal. Y este va a ser realmente, y lo vamos a poner ahí Q2 asteriscos, este realmente va a ser este caudal máximo, el caudal pico. Este es el verdadero caudal, etcétera. Este va a ser el verdadero caudal que vamos a necesitar para generar o para hacer nuestro diseño. Este es el verdadero que vamos a hacer. Esto es lo que se hace. Esa es la importancia de la estadística. O eso es lo más importante que lo he visto yo. Entonces, a ver, retroalimentando. Tenemos acá, ¿no? Como les había comentado, tenemos mediciones de lluvia, P1 asterisco solamente, y podemos generar una cierta lluvia a partir de modelos matemáticos hidrológicos, que lo vamos a ver con calma conmigo, no se preocupen. Y obviamente podemos generar un caudal máximo, un caudal pico, un caudal de diseño, pero a nosotros nos interesa realmente generar una lluvia extrema, una lluvia con un cierto periodo de retorno, una lluvia así tipo diluvio, o sea, generar una lluvia extrema. Y nosotros ya sabemos generar lluvias extremas. Bueno, todavía no, pero en teoría, de algún modo, ya yo creo que ya les ha debido dar esa idea, ¿no? Que podemos generar lluvias con cierto periodo de retorno. Entonces, con esta lluvia P asterisco, nosotros vamos a generar una lluvia P2 asterisco, vamos a generar una lluvia de diseño con un cierto periodo de retorno. Y esta lluvia P2 asterisco podemos generarla, por ejemplo, con la ley de Gumbel. Y eso es lo que normalmente pasa. Podemos generar esta lluvia con la ley de Gumbel o con alguna otra ley que mejor se ajuste, generar esta lluvia y recién generar este hidrograma de escorrentía y generar este caudal máximo, este caudal pico. Y este caudal recién nos va a servir para el diseño, para generar esa altura de diseño del puente y todo lo demás. Entonces, esa es la gran importancia que yo lo he visto en esto de la estadística, porque uno genera caudalcitos aquí y caudal allá, o probabilidades, pero aquí he visto que radica un poco más la importancia de la estadística. Entonces, una vez que nosotros conozcamos este verdadero caudal máximo, que va a estar, obviamente, si se dan cuenta, este caudal máximo también va a estar ligado a un cierto periodo de retorno. ¿A qué periodo de retorno va a estar ligado? Pues a 100 años, porque la lluvia está ligada a los 100 años, el caudal está ligado a 100 años. Sin embargo, esta de acá, que tenemos mediciones de lluvia y generamos cierto caudal máximo, podríamos generar, no está ligado, ¿no? Cierto periodo de retorno, solamente hemos generado ese caudal. No sé si se entendió esto, chicos, pero esto es lo que más me parece importante que puedan comprender. Porque después esto no tiene mucho chiste, ¿no? Es bien simplecito los cálculos. Esto me parece más importante que me llegaran a entender. Por ejemplo, a ver, haciendo la pregunta a Juan Daniel. Juan Daniel, a ver, por ejemplo, para hacer esa inferencia estadística, para generar esta lluvia de diseño, ¿con qué tipo de ley podríamos generar esta lluvia estadística? ¿Podríamos generar con la ley de Gumbel? ¿Te parecería bien generar con la ley de Gumbel? Sí, algo así. Exacto, o sea, en realidad, cuando ustedes, a ver, busquen en YouTube, por ejemplo, generar una lluvia extrema, generar una PMP, una precipitación máxima probable, o generar estadísticamente una lluvia para cierto periodo de retorno, lo primero que les va a salir va a ser por la ley de Gumbel, o sea, les va a salir generando una lluvia por la ley de Gumbel. Con esa lluvia de diseño, y exactamente se llama así, me parece importante poner esto en nuestros apuntes. Esta lluvia de diseño se genera con los métodos probabilísticos. Y entonces, a partir de esa lluvia de diseño que va a tener cierto periodo de retorno, y lo vamos a hacer con una inferencia estadística, no sé, por ejemplo, hemos podido ver que se ajusta a la ley de Gumbel, esta serie de datos de la precipitación. Una inferencia estadística, vamos a generar una lluvia de diseño
una lluvia con un cierto periodo de retorno, pues esa lluvia se llama lluvia de diseño, porque esa lluvia de diseño está ligada a un periodo de retorno. Con esa lluvia recién vamos a generar este caudal, que es ese caudal nos va a servir para hacer una modelación hidráulica, ¿no? Entonces, eso es importante, chicos. ¿Tienen alguna pregunta tal vez en acá? La verdad, les expliqué lo que sabía, no lo preparé, vean que improvisé un poco con ustedes, pero esto me parece muy importante que realmente se haya podido entender. ¿Alguna pregunta con esta última parte? ¿O les gustaría que tal vez detalle explique un poquito más algo? ¿Se entendió, Heidi Rivera, o alguna parte tal vez no se llegó a comprender? No, se ha entendido todo, está bien. Ok, Y perfecto. también quería contarle de que ya encontré el error que estaba teniendo en el ejercicio anterior. Resulta que los datos eran diferentes. Oh, ya, suele pasar. Ya, listo. Entonces, no hay problema. Síguenme ayudando con los cálculos para que salga bien fácil. Vean que los cálculos creo que realmente, sin exagerar, han debido ver que los cálculos nos toman como 15 minutos, ¿no? Y lo demás ya nos fue demorando en explicar algunas otras pequeñas cositas. Ya, chicos, esta última parte realmente me parece importante y realmente van a ver que lo voy a volver a repetir. Vamos a hacer un ejemplo con esto porque esto es importante. ¿Ya? Esto es importante. Miren que ahorita nosotros, si nosotros teníamos mediciones de caudal, obviamente si nos decían, no sé, señor ingeniero, quiero que usted determine un caudal o para un cierto periodo de retorno, porque para el diseño de este puente yo necesito tener un periodo de retorno de 100 años y quiero ver cuál es el caudal ligado a ese periodo de retorno. Entonces, yo tengo información de caudal, entonces resulta muy fácil querer calcular el caudal asociado a ese periodo de retorno. Sin embargo, si yo tengo lluvia, ¿qué? Para eso aplicamos, como les comentaba, ¿no? Esos modelitos para generar recién ese caudal. Pero ahí tenemos mediciones de lluvia. Entonces, con mediciones de lluvia recién generamos esa lluvia de diseño, estadísticamente, en este caso con la ley de Gumbel, por ejemplo, les dije. Y a partir de la ley de Gumbel o a partir de esa lluvia de diseño, recién generamos ese hidrograma de escorrentía y recién calculamos ese caudal máximo, ese caudal pico, ese caudal de diseño. ¿Ya? Listo, entonces con eso cerramos la ley de Gumbel otra vez. Nos tomó casi una hora y 30. Siempre trato de lograr de que sea menos, pero esta última parte realmente me parece muy, muy importante. Me tomó tiempito entender esta parte. De todos modos, lo voy a volver a repetir. Vamos a hacer un ejemplo porque para mí, como les dije, para mí personalmente me parece muy importante esa última parte. ¿Ya? Entonces vamos a ceder ahora y antes de terminar nuestra clase y con esto cerramos estadística aplicada a la hidrología. Más ejemplitos tenemos en el canal de nuestra materia. Tenemos ahí los ejercicios. Voy a subir ahí los PDFs resueltos para que se puedan descargar, lo puedan volver a revisar. El papel de probabilidades igual está ahí. Les voy a pasar directamente los PDFs y también les voy a subir en PDF en la descripción de los videos. Pero con esto ya estaríamos cerrando estadística aplicada a la hidrología. Y no sé si tal vez tienen alguna pregunta, pero antes de que hagan sus preguntas quería sugerirles algo. ¿Les parece si tomamos un descanso de casi media hora a las 12 o no sé qué hora proponen? Pero a mí me pareciera a las 12, empezar nuevamente una clase y ver un poquito del papel de probabilidades. Ya para el próximo sábado o miércoles nos arranquemos con métodos estocásticos. ¿Qué les parece eso? ¿O están cansados el día de hoy y lo dejamos para el otro sábado nomás? No, sí, está bien, a las 12 está bien. Oh, ya. Juan Daniel, ¿vas a estar presente? Sí, Ya. Juan Daniel posiblemente nos pueda ayudar con la clasecita de las 12, me parece, porque de todos modos yo les voy a confirmar bien eso. Si mal lo recuerdo, igual me parece que me dijeron que voy a tener un trabajo para presentar hoy a las 8 y tal vez me tenga que arrancar con eso y podría hacer otro día en otro horario, pero de no ser así me parecería bueno de una vez hacerlo. Igual voy a estar un poco ocupado después. Ya eso les confirmo bien por WhatsApp. Está probable que podamos pasar a las 12, pues puede ser probable. De todos modos, igual lo vamos a grabar. Y eso ya, chicos, vamos a ver entonces eso directamente a las
Vamos a coordinar eso directamente por el WhatsApp y eso les voy a comentar. Ya, entonces no lo haremos más largo. Cerramos acá. No sé si tienen alguna pregunta. Como les dije, les voy a confirmar bien en el WhatsApp. De todos modos, igual va a quedar grabado por mi persona o alguien que nos va a ayudar a grabar. Y vamos a tratar de ver el otro temita para no retrasarnos, ¿no? No sea como que no se ha querido ganar el Inge, parece. ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez. Todo estuvo entonces muy claro todo, me parece, ¿no? Sí, también se grabó. Se los voy a pasar después una vez que me lo pase. Bien, entonces parece que aquí cerramos, no tienen preguntas. Nuevamente gracias por su atención. Nos vemos directamente el sábado y de tener una clase extra entre el día de hoy, yo se los confirmo por WhatsApp, igual va a estar grabado, ¿ya? Entonces, listo chicos, gracias por su atención, nos vemos hasta nuestra próxima clase. Hasta el sábado, Auxi, se cuida. Hasta luego, Auxi.